Hoy no es más que el principio. Queremos ser felices y alegrarnos por ello. No buscamos anclarnos en el pasado, sino reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué sabemos del futuro? Si acaso, que los usurpadores de la alegría están en ello. Vamos a consentirlo. Para empezar, ¿qué importa qué día sea hoy? No hace falta ir a ninguna hemeroteca para saberlo. Hoy eres tú, yo, quien quiera sea lo vivo, paladeando lo que resta de abismo. Algunos lo llaman vida, otros comedero sin fondo. Incluso hay quien en este borrador se planta y crece de nadie. Primer portal de lo nunca escrito. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. No voy a glosar ningún vitae o cargo, ni siquiera parpadearé ante los fragantes olvidos a los que a diario nos someten quienes con nosotros hacen caja. De los sueños ajenos no hablo. Aquí, vivos y felices, paladearemos hoy a Enrique Tierno Galván. Aquí, con él en la solapa, brindamos por nosotros mismos. Somos muchos y lo más práctico es modelar el principio. Primer renglón, con la A, para no empezar nunca. Darles la bienvenida en nombre de Gervasio Posadas, director de ámbito cultural, y en el mío propio. ¿Cómo no utilizar la máscara? Como no utilizo máscara, respondo al hartazgo consintiéndome un nombre, Antonino. Que más allá del espejo y sus escaparates, y desde el placer y contra toda servidumbre, os habla hoy, ahora, aquí. Hoy vais a permitirme la exactitud. El Corte Inglés y ámbito cultural tienen el privilegio de mostraros un pedazo de corazón, de algunos sueños que alimentan y vertebran al aún nacido humano, de la razón que muchos llevamos dentro y que para no perderse se encuerpan en el pulso nuestro de cada día. Tierno Galván, el mejor alcalde de Madrid, Artelibro Editorial. ¿Cómo, si no hacer realidad el diente que nos sostiene vivos? Su autor, nuestro dispensador de oxígeno en esta tarde de julio, Nicolás Ferrando. Cercana, la piedra, la última orden, la indiferencia, el azul, ningún horizonte, un tren en marcha, solo aire en las venas, la neblina del corazón eyaculando nombres y dientes. En el polvo, en el humo, la infinitud del número, cercano a la hiedra, a la carne, al espanto, la última orden, un paso al frente, la indiferencia, en ese sueño, lo certero del grito, el otoño, lo exhausto, la locura. Primer renglón. No os habéis equivocado de calle. Sonámbulos de vuestros secretos temores, no os habéis equivocado de calle. La calle está desierta. Estáis todos, están todos. Sois la leña y el fuego, el mobiliario y los sueños. Acercáis la esfera, el no lugar del dolor. Precipitáis del mar el corazón de la bestia. Sois los que no estáis, los que vaciasteis la estancia, los que un día perdisteis el favor de la palabra. La calle es vuestra, el huérfano salero del aire también. Con la A, para no empezar nunca. Tierno Galván, el mejor alcalde de Madrid, edición homenaje, es una obra colectiva editada por Editorial Artelibro y coordinada por Nicolás Ferrando, en la que ve la luz por primera vez el bando inacabado de Tierno Galván, cedido por Juan Barranco, donde se recoge la última entrevista al viejo profesor, cedida por Javier Domingo, y un artículo póstumo de don Enrique, cedido por Eduardo Huertas. En este libro participan también, entre otros, Luis Antonio de Villena, Joaquín Leguina, Enrique Moral, José Manuel Franco, Virgilio Zapatero y Antonio Miguel Carmona. Colaboran asimismo la Fundación Socialdemócrata y la Academia Matitrense de Investigación. Recientemente se cumplió el primer centenario del nacimiento de Enrique Tierno Galván y el único objetivo de esta publicación es realzar su figura, trascendental
para entender el presente de la Villa de Madrid y de todo el municipalismo español. Primer renglón. Habla de la sola ilusión, del libre albedrío. Sangra aún más allá, reconoce que todo es noche, retrato de la muy variada carnalidad de la luz. Para tapar la multitud de infiernos que atesora la piel de cualquier no nacido, se repite en todos y en cada uno infinita lluvia de infinitos. En tal dolor escupe, o lo que es lo mismo, recuerda, y en esa medida crece ad limitum. No habla de sí, no bebe de ese caudal que le llega y no sabe o no puede rechazar. En ese sortilegio, en ese verano de los muchos pastos, si algo le está vedado es el presente, porque todo es el presente. Con la A, para no empezar nunca. La fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Este acto se nutre, debemos así disfrutarlo, de la generosidad de cuantos nos hemos convocado en este misal de luces y voces que responda a la invocación, porque queremos tarde de placer y sosiego con tierno. Segundo asalto. Seguimos vivos. Deletrearé ahora algunos de entre los muchos corazones que aquí felices y enormes se desguazan vivos. José Manuel Franco en ausencia, por lo que veo. Antonio Miguel Carmona, Magis Iglesias, María Ángeles Solís. Lo que sucede, lo que te sucede, solo para que el verbo no se agote, para que el barco active sus cadenas. El barco es tu cabeza, el sueldo por los agotados sueños. Primer renglón. Está cambiando la luz. Puede que llueva. Los sueños del hombre acechan. Con la A, para no empezar nunca. Acompaña al creador sin dueño, a Nico Ferrando y a cada uno de los ya nombrados en esta celebración del día y la alegría que para no perderse generosos también nos alumbran y administran. Félix González Argüelles. Verano del aire. Como la economía, el ser limita nuestras posibilidades. Por eso, en vez de ser, hablamos. Restauramos bocas. Primer renglón. Tengo que decirlo. Forma parte no del día, de la respiración que nos dejan. Contra la corrupción, burocracia. Contra los privilegios, silencio. Con la A, para no empezar nunca. Suya, de Antonio Miguel, de Márquez, de María Ángeles, de Félix y de Nico, es la palabra. En ella, y para mejor disfrutarnos, nos confabulamos libres y a su disposición. Muchas gracias, Antonino. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero es darles la bienvenida en nombre de la Fundación Socialdemócrata a este acto. Dar también las gracias al Corte Inglés por habernos dejado este espacio para presentar un libro. Por lo tanto, una satisfacción estar aquí para hacer este bautizo, ¿vale? Hoy, que es 4 de julio, 185º día del año en el calendario gregoriano. Hoy, que es la conmemoración del 4 de julio, cuando en 1776 en Filadelfia se aprueba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, cuando en 1886, también un día como hoy, Francia ofrece la Estatua de la Libertad al pueblo americano. Y hoy estamos aquí para hablar de Enrique Tierno Galván, que ahora tendría 101 años. Todos sabéis que ha sido profesor, intelectual, que se entroncó con la filosofía, con la sociología y el derecho. Un hombre que muchos consideran honesto, inteligente, complejo, tímido, que también tenía un cierto cariz de provocador muchas veces, una persona con una gran ética y sobre todo con un gran humanismo. Yo digo que siempre he considerado a Enrique como una persona de cordialidad ilustrada, que tanto se echa en falta en estos días. Algún apunte muy breve, como que sepáis que redactó junto a Raúl Borodo el elegante y noble preámbulo
de la Constitución Española, que os recomiendo que lo leáis a aquellos que no lo habéis leído todavía, ese alcalde de la movida y de esa ciudad como referente para una España de progreso. Él hoy estaría orgulloso de vivir en este Madrid del orgullo, de esta Semana del Orgullo. Probablemente sería una persona plenamente realizada con esta celebración. Fue más que un profesor y más que un alcalde, y sobre todo fue un hombre libre, y a veces eso le costó tener problemas en su propia vida y en su desarrollo personal. Fue una persona que, bajo mi punto de vista, demasiadas veces estuvo sometido a la lupa de la sospecha y que además tardíamente lo reconocimos. No así el pueblo de Madrid, que siempre tuvo en Tierno un referente. Socialista que vivió de su trabajo, logró convertir a Madrid en una ciudad con personalidad, reconocida, una ciudad que tenía vida propia. Y también algunos datos importantes. Fue el impulsor y el creador de IFEMA, por ejemplo. Fue también aquel que reguló la unidad alimentaria de la capital, lo que hoy conocemos como Mercamadrid, 26 convenios de rehabilitación de distritos, impulsor del planetario y el plan de saneamiento integral para que no virtiésemos más aguas fecales al río Manzanares. Ese era Tierno Galván. Por lo tanto, yo estoy ansioso de leer el libro y ansioso de escuchar a las personas que ahora nos van a dirigir unas palabras. Ya anuncio también y justifico la ausencia de José Manuel Franco por un problema de salud, y también os anuncio, como siempre, que al final de las intervenciones de mis compañeras y mis compañeros de la mesa, pues haremos un pequeño turno para que queráis preguntar alguna cosa sobre lo que hoy nos trae aquí, que es algo muy importante, como es presentar un libro. Un libro siempre es algo que nos tiene que llenar de satisfacción, porque es ni más ni menos que una ventana hacia hacernos más libres y hacia hacernos más responsables. Y le voy a pasar la palabra a Magis Iglesias, periodista y escritora, que hace poco tuvimos el placer de contar con ella en una conferencia de la Fundación Socialdemócrata, para que nos cuente desde su visión fundamentalmente también de periodista de la política, de esos años en los que ella estuvo en esa primera línea, su experiencia y su visión de Enrique Pérez. Hola, gracias, perdón por la fonía que tengo, pero no se preocupen porque el agua me va recuperando la capacidad foniátrica cada vez que la pierdo. Vamos a ver si consigo llegar al final de las ideas que quiero transmitirles. En primer lugar, dejar claro que yo no estoy en condiciones de hablar con gran profundidad del profesor Tierno me refiero, porque no le conocí personalmente. Yo soy de los periodistas de la vieja escuela que necesitan ir, ver, conocer, comprobar y luego volver para contarlo, pero no tuve la suerte de conocerlo personalmente. Por supuesto, en los pasillos del Congreso de los Diputados que he transitado a lo largo del cuarto de siglo, ha estado siempre presente. Si es cierto que nadie se muere si se le recuerda, desde luego él está más vivo que nunca. Hace muy poquito que publiqué ese libro al que hacía referencia a Félix, de entrevistas o biografías, resultado de conversaciones y entrevistas con las primeras mujeres que lograron un escaño en las elecciones, las primeras elecciones de la democracia en 1937, y todas hablaban maravillas de Tierno. Me quedo con la imagen que todavía el otro día, presentando el libro en mi ciudad, en Vigo, en Lola Inés Vilariño, una parlamentaria que está acercándose a los 90 años, pero tiene una capacidad física reducida por su salud precaria y una energía política y una pasión encomiables, hablaba de Tierno como la persona que las tenía encandiladas por su enorme capacidad dialéctica, porque en la cafetería le rodeaban, que cada día les contaba, pues supongo que les daba una clase de política, una clase de historia, de todo lo que él sabía. Yo puedo hablar de las obras de Tierno, y la que me parece más relevante, y que también se ha mencionado ya en esta mesa, es su aportación a la Constitución, como consecuencia de los avatares políticos, que supongo que por la edad que veo que compartimos la mayoría de la audiencia, sabrán que padeció como consecuencia de pretender liderar el Partido Socialista
socialistas y al llegar a conseguirlo fue excluido de la ponencia constitucional. Él no hizo la Constitución desde la ponencia y como miembro del Partido Socialista, bueno, como el PSP, que era el partido con el que se presentó a las elecciones, en el que no tuvo gran éxito porque solo consiguió 6 escaños, presentó una enmienda interesantísima que supuso la introducción de la Constitución, puesto que en el texto del preproyecto, del anteproyecto de la Constitución no figuraba ningún tipo de introducción y por eso nos ha legado el preámbulo. Desgraciadamente he descubierto algo que no sabía rebuscando en los diarios de sesiones y en las publicaciones, y gracias a su hijo, que también se llama Tierno, he sabido que en la propuesta, es decir, que en la enmienda que él presentó, se recogió prácticamente en el texto final, con una serie de avatares en el trámite del Senado, donde fue excluido y finalmente volvió a incorporarse, que es el que conocemos hoy. Fue excluido definitivamente un concepto importantísimo que hoy nos habría venido de maravilla y que paso a leerles. 2 trozos de la introducción, que sería el primer párrafo, y el último, que hacen alusión al haber pasado después de un largo periodo sin régimen constitucional, negación de libertades, desconocimiento de nacionalidades y regiones que configuran la utilidad de España, el pueblo español proclama. Y ya me parece fundamental y lamentabilísimo que se haya eliminado, que menciona, dice, por consiguiente, los representantes del pueblo español, ateniéndose al principio de reconciliación nacional y reunidos en las Cortes, etc. Ese carácter reconciliador que además él en su intervención, aunque ha sido eliminado del prefacio, digamos, de la introducción a la Constitución, él en su intervención ante la Comisión Constitucional, lo ABC Valer, no sale de repente, no se le ocurre un día por la mañana porque quiere aportar algo interesante a la Constitución. Es que él hacía muchos años que trabajaba en eso. Supongo que cuando lean el libro, cosa que pretendo hacer, porque a mí me gusta participar en las presentaciones de libros sin haberlos leído, puesto que creo que reventar un libro es lo peor que le puede pasar al autor, y me gustará enterarme y leer todos los detalles y el resultado de la investigación de su autor. Pero sabrán que estando no solo en el exilio, él tuvo que salir al exilio, como profesor perdió la cátedra, etcétera, etcétera, como consecuencia de su oposición al franquismo, él escribe en los años 50 a Llopis diciéndole lo siguiente, que a mí me parece refleja lo que ocurrió en la transición, lo que pensaban los políticos que tuvimos en España en aquellos años y que por desgracia hoy está ausente de nuestro panorama. Él se refiere en su carta a Llopis, como decía, en el año 57, pensando ya, bueno, ustedes saben que desde los años 50 se pensaba ya en el posfranquismo, ilusos ellos, no sabían todo lo que les quedaba por delante, pero si no hubieran trabajado no habrían estado preparados en el 75. Entonces él dice que siendo republicano, a pesar de ello, es decir, de su ideología, de sus tendencias, de su pasión, de su emoción, de sus convicciones, no veía más camino para España que una monarquía como mejor forma de entendimiento para gobernar el país. Es decir, ya desde ese momento él renuncia a su ser, a su saber, a su afición, a su convicción, entendiendo que es la mejor forma. Está claro que con esa, no sé si llamarle altruista, yo le llamaría actitud ética de altura de miras. Es decir, un político, además de todo lo que se ha hablado aquí, de la mugre, que efectivamente era una frase también del profesor, porque en todos los ámbitos e instituciones ocupados por los seres humanos se contagian los defectos y las virtudes de los seres humanos, por lo tanto la corrupción va a estar siempre presente. Lo que hay que hacer es tener ánimo de combatirla, pero hay algo que no lo veo ahora y que debería estar presente en los políticos. Uno, para que se hace político, porque quiere cambiar la realidad para mejorarla, porque quiere trabajar por su comunidad,
porque piensa en lo mejor para la comunidad, no por su interés personal, ni siquiera por su gusto o afición, sino porque piensa en el colectivo, piensa, si se quiere, en la humanidad, en la sociedad de un país o en una ciudad, como es el caso de los alcaldes. Entonces, desde esa perspectiva, él mantiene un diálogo muy fructífero durante toda la oposición y sobre todo ya en los años que se van acercando a la transición. Con Santiago Carrillo constituyen la Junta Democrática, que fue un paso, como saben, muy importante antes de formarse en la plataforma. Bueno, no pretendo hacer historia, pero sí poner de manifiesto una obsesión que dice el profesor Santos Juliá, que si no lo han leído lo recomiendo, el libro Transición, que se ha publicado no hace mucho tiempo y me parece lo mejor que se ha escrito sobre estos años de la historia de España. Él dice todo el tiempo sobre Tierno Galván que tenía una obsesión, que era la necesidad de que la sociedad española pudiera asimilar la guerra civil. Asimilar la guerra civil era requisito imprescindible para la reconciliación, que siempre le obsesionó y le preocupó. Y dice que ninguna guerra debe quedar como una amenaza petrificada. Yo creo que su trabajo y los que tantos que hicieron la Constitución y la transición, por esa generosidad y por esa pasión por el bien común, nos lo han legado, se ha recuperado. Lo que no creo que se haya hecho, desgraciadamente, no se le ha hecho caso al profesor, de que si bien la guerra civil es bastante probable que se quede como un hecho histórico, no así el franquismo. El franquismo todavía no lo hemos asimilado, no lo consideramos una etapa histórica anatema a la que no hay que volver, sobre la que hay que enseñar a nuestros hijos y nietos para no volver a ella. Si la ignoramos, si no la asimilamos y si no la asumimos y si no la conocemos, tenemos el riesgo muy grande de repetirla y, como saben, en estos momentos hay muchas veleidades e incluso frivolidades que nos están poniendo en una tesitura realmente peligrosa. No quiero ser alarmista, porque yo creo que hay más gente de bien en este país, más políticos que creen en el interés general que los que están en la mera farfulla y en el mero tuit. Por eso yo creo y yo aporto mi granito de arena por conocer quiénes estaban en la transición. En este caso, la investigación que sigue ahora, mi libro es sobre la presencia de las mujeres en el mundo de la política, cómo eleva ese listón que ahora está tan bajo y olvida el interés general por el que tanto renunciaba. Así como Tierno Galván dice que, aunque es republicano, considera que la monarquía será la clave de la reconciliación, y así fue, la verdad es que en el 77 ya acertó. También es cierto que como alcalde nos ha dejado la ciudad que hoy tenemos. Y no solo ocurre aquí, a mí me pilla en las primeras elecciones democráticas ya como periodista muy novata en el Ayuntamiento de A Coruña, la única vez que me implico en la información que estoy cubriendo y se me caen las lágrimas cuando veo por primera vez un socialista, Domingo Merino, como alcalde sustituyendo al alcalde franquista que se levantó en aquel maravilloso pleno del Palacio de María Pita. Pues en los ayuntamientos que se constituyeron como consecuencia del pacto nacional, porque hubo un pacto, como saben, transversal en todos los ayuntamientos en el año 79, nos han dado las ciudades que hoy tenemos y que no debemos despilfarrar. Es decir, volver atrás sobre el camino recorrido es corrupción, corrupción clarísima. Y creo que, por desgracia, es lo que estamos viendo. Tierno fue una persona tolerante. Me encanta la foto de Susana Estrada enseñando su pecho y él contemporizando con su traje más antiguo imposible de cruzados con dos aberturas a los lados. En fin, el señor más antiguo y sus lentes de profesor y persona ya de otro tiempo delante de aquella chica que estaba poniendo de manifiesto algo muy diferente. No podemos analizar lo que entonces ocurría con la visión que hoy tenemos,
de las mujeres y de los derechos de las mujeres, en aquel momento el destape significó un destape de todo tipo. Es decir, había que respirar, ¿no?, después de tantos años de oscuridad y falta de oxígeno, de libertad y de democracia. A mí me interesa muchísimo todo lo que hizo y que mencionaba Félix, porque en mi ciudad yo pasé a ser cronista municipal en la ciudad de Vigo para el periódico Faro de Vigo, y entonces el alcalde se llamaba Manuel Soto y era también socialista, y su obsesión era seguir lo que se hacía en Madrid, porque claro, Tierno no se podía equivocar y era un líder. Esa es otra de las cosas que nos hace falta hoy, un líder que enseñe el camino a los demás. No todos son listísimos, no todos son brillantísimos, pero hacen falta visionarios, líderes, personas de alta calidad y elevada ética. Y también en Vigo hubo se tiró el Scalestri, que fue una gran promesa y un gran éxito. Y ahora paso con mi hija por la calle donde estaba y dice, mamá, pero ¿cómo podía haber aquí un paso elevado? Y digo, sí, hija, sí, era el Scalestri que se tumbó. Y luego todos los nuevos barrios del chabolismo que en Madrid fueron Vallecas, Villaverde, Orcasitas, Usera, hoy son barrios más que dignos, por cierto, en donde uno de los cuales vive mi familia, el saneamiento urbano, pero los patos del Manzanares. Es que en Vigo tenemos un río también y también se saneó el río. Es decir, todo se fue haciendo de una manera muy parecida. La organización administrativa no es una cuestión menor, señores. Hay que tener en cuenta que no había nada, igual que les ocurrió a los primeros parlamentarios, a las primeras parlamentarias. No había ni reglamento de las Cortes. No se sabía ni a qué hora había que entrar y a qué hora había que salir. No se sabía lo que se cobraba, ni cómo se pagaba. No pagaban la seguridad social, no se sabía nada. Se construyó todo de cero, como para que ahora digan un cambalache. Yo quiero terminar nada más recordando e insistiendo en lo que he dicho, que la movida cultural, yo la viví en Vigo como la movida de Vigo, y por el camino de la cultura llega la reconciliación. Creo que debemos convencer a nuestros allegados, porque todos los que estamos aquí somos lectores, seguro, pero lo que tenemos que hacer es convencerles a los jóvenes que lean más. El profesor, he visto, descubrí, me encanta comentárselo hoy aquí porque estoy muy triste. El primero fue el primer alcalde que limitó el tráfico en la zona centro en el año 80. En ese año yo fui a Burdeos, me impresionó la ciudad porque estaba completamente acotado el tráfico y solo había aparcamiento para vecinos y de pago al menos, con lo cual Madrid estaba en ese nivel. Se pagaba 15 pesetas por media hora. Bien. Hemos vuelto al punto cero. Yo creo que el haber acabado con Madrid Central es empezar a desmontar una ciudad que costó muchos esfuerzos, muchos sacrificios y cuyos cimientos fueron la obra de un gran personaje, un gran político, un gran profesor, un gran intelectual y una gran persona. Gracias. Y ahora voy a darle la palabra al presidente de la Fundación Socialdemócrata, político, un hombre muy de andar con el pueblo por la calle, ¿vale? Pero yo es que tengo problemas de presentar antes no me lo calmo, que es amigo, pues es muy complicado. Entonces simplemente le doy la palabra y que le cuente lo que considere oportuno. Antonio. Pues muchas gracias. También estoy afónico. Hablar de Enriqueta, yo he anotado algunas cosas que luego les voy a contar, porque hablar de Enriqueta Galván no he preparado nada porque quizás no necesite nada. Yo conocí a Enriqueta Galván en abril de 1979, la primera vez que le vi. Otro lo que visteis antes, yo le vi en abril del 79. Y al hilo de lo que ha contado Magis Iglesias, del republicanismo de Enrique Tierno Galván, quiero contar varias anécdotas para que no se transforme este libro y esta saga en el mito de Enrique Tierno Galván, porque algunos que peináis canas no era tanto mito y era también un hombre y un intelectual, como estáis asintiendo con la cabeza. Imagínense dos chavales de 16 años caminando por las calles de Carabanchel yendo a un meeting en la Plaza de Toros de Vistalegre. Uno con una bandera republicana y otro con una pegatina republicana en la solapa. Íbamos a un meeting del PSOE.
de las elecciones municipales. Él tenía 16 años y yo tenía 16 años. Él era Juan Carlos Monedero y yo era, y sigo siendo, Antonio Miguel Carlos. Él se hizo después del PSOE, yo me hice más tarde del PSOE. Cuando llegamos al meeting, cada uno por su lado, Juan Carlos Monedero con su bandera republicana se mete en medio de la plaza de toros de Vista Alegre y alguien de organización le quita la bandera republicana. Yo, cuando vi aquello, dije, joder, yo con mi pegatina de Agrupación Republicana Democrática de España, que se llama ARDE, acompañado por dos miembros, uno de ellos del Partido Comunista Marxista-Leninista, que todavía no me explico qué hacía Gustavo allí, que era un miembro del PCML, aunque sí me lo explico más tarde, que ahora es del PSOE, voy a decir el apellido, y dije, parece que hemos dejado de ser republicanos, cuando vi que a Juan Carlos le quitaban la bandera, como él explica una y otra vez. Es un poco esa transición que hizo el PSOE con algunas contradicciones internas que tenemos y que puso de relieve la figura de Enrique Tierno Galván. De hecho, tengo que disculpar una vez más que no puede venir mi querido amigo y secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, entre otras razones para espetarle, y yo puedo hacer eso porque es amigo mío hace 30 y tantos años, casi, sí, 30 y tantos años, para espetarle que él, como secretario general del PSOE de Madrid, es responsable ad vortem, mucho después, de que Enrique Tierno Galván fue expulsado de la agrupación socialista madrileña. Lo digo por ir rompiendo un poco el mito y ir plantando, veo aquí muchos concejales y diputados plantando un poco los pies en el suelo, porque eleva mucho más al mito si partimos desde el suelo. Partimos desde el hecho de que su visión de la realidad de la política española chocó con un siempre contradictorio PSOE, al que amo, contradictorio. Por eso me hubiese gustado que el secretario general estuviera presente, que no puede porque tiene lo mismo que tengo yo, pero él está peor que yo en estos momentos, que es una gastroenteritis que estaréis todos mañana porque es muy contagioso. Luego hablé con él, por cierto, me llamó mucho la atención que se dirigiera al Papa en latín y conocía a mucha gente a su alrededor. Yo me hice de Juventudes Socialistas o algo parecido, porque era un caos aquello. Juan Carlos se hizo del PSOE, yo no. Yo pasé primero por Juventudes Socialistas y conocí a mucha gente. Conocí, por ejemplo, a Bardají, que fue nombres que no se citan muchas veces. Bardají fue el urbanista más importante y más joven que ha tenido Madrid, con Flores de Ramón y otros muchos. A Bardají le llamó don Enrique Tierno Galván y le dijo: señor Bardají tenía 20 y tantos años, era un arquitecto, ahora es un arquitecto muy conocido en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Y le llamó y dice: he notado, le dijo a Bardají, me ha contado Bardají, he notado que el arco que llaman del Triunfo a la entrada de Moncloa se está cayendo unos cascotes y está como derruyéndose. Entonces, ¿me puede hacer un informe como arquitecto municipal? Y dijo sí, le hizo el informe, se lo entregó, se lo dio a la secretaria, que todos conocimos a la secretaria de Enrique. Pasaron los meses. Entonces Bardají se extrañó y una vez cruzándose con don Enrique le dijo: don Enrique, leyó el informe de Bardají, era que el Arco del Triunfo estaba perfectamente, que era tal, que había desconchado algo, etcétera, etcétera, y que estaba perfectamente el Arco del Triunfo. Entonces don Enrique le dijo: sí, he leído su informe, dice, ¿y no le parece bien? ¿No me ha comentado nada? Dice: creo, Bardají, que no me ha entendido. Explique. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor fue el precursor de la ley de memoria histórica. Entonces, me contaba Bardají que tenía esa intención en la cabeza, como la tuvo, de probablemente prescindir, entre comillas, no sé cómo acabaría la cosa si el informe hubiese sido negativo de Bardají, del Arco del Triunfo. Eran tiempos muy avanzados, donde algunos que estáis aquí podéis contar más que yo, porque yo era un niño con el que compartí muchas cosas con muchas de estas personas. Le presenté la biografía a Ramón Tamames sobre su vida. Me contó en el libro de Ramón Tamames, que fue el primer teniente de alcalde, persona a la que también quiero citar, porque fue PSOE-PC Unidos a Vencer, que era lo que gritábamos entonces, ¿vale? Con el enfado muchos de dirigentes históricos, ¿vale? Y la no comprensión de dirigentes históricos. Los de Juventudes Socialistas gritábamos por las calles PSOE-PC Unidos a Vencer por aquello de Enrique Tierno Galván,
y del Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento donde en abril de 1979 ganamos las elecciones, sumamos los suficientes números de concejales, por eso sumamos los suficientes números de concejales, como para que no permitiera la derecha, entonces UCD, y ahora también, decir que en cada una de sus acepciones permitir que Enrique Tierno Galván fuera alcalde de Madrid. Esto no se cuenta, pero está en el libro de actas de la sesión de abril del 79. Ramón Tamames, he hablado muchísimo con él y con muchos que voy a citar ahora, me explicaba que los primeros años fueron muy duros, me cuenta anécdotas tremendas. Una de ellas es que le llamó corriendo don Enrique Tierno Galván a Ramón y le dijo: Ramón, me han dicho que debemos 1.000 millones de pesetas. Fíjate, 1.000 millones de pesetas. Entonces me dice el concejal de Hacienda, Joaquín Leguina, que este ayuntamiento está arruinado. Y Ramón Tamames, que era ya catedrático, pues Ramón como el Tierno nacieron catedráticos, dijo: eso lo arreglo yo. Y hombre, Leguina es economista, licenciado el doctor por la Sorbona, que dice: eso, don Enrique, lo arreglo yo. Y le contestó a Enrique Tierno Galván: sabía yo que era usted un gran economista. Y luego me cuenta Ramón Tamames que pidió un crédito a Banesto, etc. Eran años muy duros y muy difíciles, y muy contradictorios. Quiero citar a los concejales de entonces, Alonso Puerto, porque el mitin que estuvimos con Carlos Monedero y yo, quien intervino fue Felipe González, Enrique Tierno Galván y Alonso Puerto. Entonces, Alonso Puerta, donde también hubo contradicciones internas en aquel grupo municipal, que todos conocéis, y si no lo digo parece que esto es solamente música, y también ella. Estaba Alonso Puerta, estaba Carlos Revilla, estaba Pepe Barrenuevo, gran amigo, Javier Angelina, también gran amigo, Joaquín Leguina, con el que trabajé a su gobierno durante muchos años, Adolfo Luján, Enrique Moral, Luis Rufilanchas, María Gómez de Mendoza. Yo sé que algunos que peináis canas, con estos nombres se os estarán saltando algunas lágrimas. Luis Rufilanchas, María Gómez de Mendoza, Manuel Mella de Ciudad Lineal, ¿os acordáis? Eduardo Ferrera, Ángel Hernández, Saturnino Zapata, Jesús González, Francisco Martínez, Manuel Rodríguez, Benito Marín, Miguel Lara, Esteban Díaz, José Luis Rodríguez, Valentín Medel, Juan Franco, Mariano López. Yo era un niño que iba al instituto, al colegio con Eduardo Armiñán, que está aquí en primera fila, director de cine, e hijo del director de cine Jaime de Armiñán, que formó parte de las listas del PSOE también. Como independiente, ya entonces había independientes, lo que pasa es que entonces eran directores de cine, formó parte de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados. Cuando yo comienzo a formarme cada vez más, entonces a los de Juventudes Socialistas nos obligaban casi a leer libros sobre socialismo, y eso me lo recordaba el otro día Juan Barranco, y me decía Joaquín Leguina, que me vio unas fotos donde yo tenía el pelo muy largo y era un niño con ellos, me decía que parecías un guarro, no parecías un universitario de los 60, ¿no? Y aquellos eran ya los años 80. Pero hay mucha gente aquí, a la que no voy a citar a todos, desde alcaldesas y exalcaldes, Eustaquio Jiménez, que formó parte de su partido, el partido de Tierno Galván, el Partido Socialista Popular, porque, como he dicho al principio, Enrique Tierno Galván fue expulsado de la agrupación socialista madrileña, después montó lo que más o menos se vino a llamar la Federación Socialista de Madrid, que era una cosa relativamente rara, que se llamaba el Grupo del Marqués de Cubas, porque era el sitio donde vivía en aquel entonces, y sufrieron la persecución una y otra vez de muchos policías y de muchos graves acontecimientos, como por ejemplo la expulsión de su cátedra, junto con López Aranguren, con Agustín García Calvo, y él mismo, que emigró, como todo el mundo sabe, a los Estados Unidos de América para poder dar clase en los Estados Unidos de América. Estamos hablando de un intelectual de enorme prestigio, ahora que decía Magis Iglesias y Ángeles Solís y mi querido amigo Félix González Argüelles, del nivel intelectual. Es una persona que tradujo por primera vez en España Wittgenstein, fue catedrático de muy reconocido prestigio, incluido en los Estados Unidos en aquel entonces. Estamos hablando de algo que le falta a la política, como bien decíais antes, le falta a la política el nivel intelectual que corresponde a una ciudad, a una villa como Madrid, que merece tener a los máximos responsables a la altura, o por lo menos invitar a don Enrique Tierno Galván. Eso es este libro, en una buena parte. En una parte muy importante, porque hay muchos colaboradores que no voy a citar, porque si no me falta alguno, desde Antonio Villena
hasta el propio Joaquín Leguina, concejal de Hacienda, o Juan Barranco, alcalde posteriormente y miembro de las listas en el año 1983 de las listas municipales, les animo enormemente a comprar el libro y contarles algunas cuestiones breves más en el último minuto o 2 minutos de mi intervención. Entre otras cosas para que puedan hablar ustedes. Yo conocí siendo niño, o sea, siendo un chaval de 16, luego 17, luego 18, luego 19, luego 20 años, a Enrique y a don Enrique y a muchos de ellos, a Pepe Barrio Nuevo, a Eustaquio Jiménez, que presente, a Emilio García Orcajo, que no puede venir, por cierto, y a tantos otros. Y claro, de los ojos de un niño es unos ojos de respeto. Yo hablaba de Enrique Tino Galván de usted. Ramón Tamames me dice que ellos no le hablaban de usted, siendo concejales. Pero Ramón no, porque Ramón Tamames era comunista. Entonces, ¿cómo hablarle de usted a un socialista? Entonces yo me decía Ramón, ¿no? Y estuve a punto de decirle, Ramón, tú nunca has sido comunista. Pero por no entrar en debates de estos que nos peleamos siempre las personas de izquierda, y sobre todo con todo mi respeto a uno de mis mejores catedráticos como fue Ramón Tamames, porque yo ya en la Facultad de Ciencias Económicas intenté colaborar con un ayuntamiento incipiente cuando nos llamaban para ir a manifestaciones, para visitar sitios, para acompañar a don Enrique Tino Galván, oportunidad que tuve para poder hablar con él, sobre todo para admirarle. Yo creo que la obra más que puedo recomendar, además de esta, es Cabos Sueltos, que es una obra autobiográfica, brillante, donde deja cabos sueltos, y que por eso algunos de los cabos no los voy a atar yo, porque el tiempo en una gran medida le acaba dando la razón a Enrique Tino Galván, ¿no? No todo el mundo, como bien sabéis, aquellos que sois, habéis sido concejales después, o diputados después, o habéis nacido después, no todos han sido concejales. Por ejemplo, Manuel Ortuño, que fue concejal posteriormente, persona a la que quiero, admiro y echo mucho de menos. Casi me emociono hablando de él, porque Manuel Ortuño, que bien conocisteis, murió hace 2 años. 2 años. Yo a Manuel Ortuño le quise muchísimo, a él y a su familia. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid en el año 83, pero más importante que eso es que en el año 79 a Manuel Ortuño le llamó Enrique Tierno y le dijo: Manuel, no conozco a nadie mejor que usted para poder hablar con el arzobispo de Madrid. Pero él mandó a Manuel Ortuño a ir rompiendo las paredes que nos separaban de las instituciones, porque no bastaba en gobernar en abril del 79, sino, como muy bien sabe Ángel Luis Encinas, que también estaba allí, a poder romper las barreras del franquismo, que el franquismo no cae porque en abril del 79 gane la izquierda en Madrid, sino que el fascismo cae pues a base de empujones. De hecho, cuando creemos que ha caído, de repente reverdece con mucha facilidad. Y cuando los socialistas estamos callados, esto puede parecer una indirecta, y efectivamente lo es, el fascismo reverdece en todo su esplendor. Si no nos oponemos, porque, y termino, a mí me ha llenado de orgullo escucharos decir que Madrid sigue teniendo de Enrique Tierno Galván los vestigios de aquel Madrid que hemos soñado todos, después de casi 30 años, 26 o 20 y tantos años, 23 años de derecha en Madrid. Vuelve la derecha, nosotros soñamos como socialistas un Madrid central, que estaba, por cierto, Madrid central no estaba en ningún programa electoral, salvo en uno, y lo digo con respeto a las personas de Podemos y de amigos míos que han venido conmigo, Irene y demás Madrid que están aquí presentes, pero en ningún programa electoral, salvo el del programa electoral del PSOE del año 2015, que era crear, y del año 2011 también, que era crear unas zonas donde Madrid se liberara de contaminación. Eso lo hemos hecho los socialistas, lo han hecho los socialistas, lo han hecho las gentes que yo he citado, como Manuel Ortuño, que habló con la Iglesia, que convenció a la Iglesia para participar como institución en la vertebración de Madrid. Eso lo hizo Manuel Ortuño, en representación de don Enrique Tierno Galván. Y otros muchos, pero yo quiero citar a los que yo hablé, a Pepe Barrio Nuevo, a Eustaquio, a Manuel Ortuño, a Angelina, a María Gómez de Mendoza, que era de mi agrupación socialista, ¿no? Incluso puedo citar, animándoles a todos a comprar el libro, porque venimos aquí a vender el libro, no a dar una clase magistral, y menos a aquellos que vieron a don Enrique no en los ojos de 2 niños de 16 años como Juan Carlos Monedero y yo, sino en los ojos de los que, como José Lucía y como otros que estáis aquí presentes, le visteis y trabajasteis con él.
Por eso me siento a veces pues incómodo, porque yo le vi con los ojos de la admiración que me nublaba probablemente lo que era un mito, pero no era un mito. Termino diciendo, voy a citar a una persona que les va a extrañar a ustedes. Yo tengo un amigo al que tengo mucho aprecio personal, porque a mí la vida, y don Enrique Tierno Galván también me ha enseñado a tener amigos de todos los colores, porque para eso uno es socialista, incluso de derechas, de izquierdas. Y tengo un amigo que me dijo el otro día, ¿se te echa de menos? Digo, yo no me he ido. Me preocupó cuando me dijo, ¿se te echa de menos? Ni me he ido ni me iré. Miguel Herrero de Miñón, al que quiero mucho, que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid en 1971. Bueno, lo fueron otros, ¿eh? El presidente del Real Madrid también fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, y también lo digo con todo el aprecio, que por cierto Joaquín Leguina me cuenta una anécdota, permítame este paréntesis, me cuenta una anécdota que organizaron la venida de una gran cantante de rock en aquella efervescencia cultural que empezaba a tener Madrid, y entonces Florentino Pérez, le dice Leguina, le dijo a Joaquín Leguina, concejal de Hacienda, ¿pero dónde están aquí las 3 ofertas? Y digo, pero es que es una sola cantante. Es decir, que no puede haber 3 cantantes que canten lo mismo. Pues nada, la UCD llevó la petición de las 3 ofertas, no me acuerdo quién era la cantante, una muy famosa de aquel entonces. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a quien tengo mucho aprecio intelectual, personal, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y les extrañará a ustedes que cite a una persona de la derecha española y de la Unión Centro Democrática para terminar mi intervención en relación a Tierno Galván. Quizá lo merece, porque Enrique Tierno Galván, si lo hemos pasado del mito al suelo, ahora quiero llevarle a toda la nación y a todos los espectros de la nación, a los de derechas y a los de izquierdas, para que, como decía él en su discurso de abril del 79, que yo me aprendí en mi campaña electoral para casi repetirlo citándole, quería un Madrid de la tolerancia, de la igualdad, de todo aquello que ahora mismo se está derrumbando de nuevo en Madrid. Y Miguel Herrero de Miñón me dice un día, no sabes una anécdota que tengo yo con Enrique. Un día, corriendo el año 86, me llama. Me dice, don Miguel, me gustaría comer o cenar con usted dentro de una semana. Claro. Entonces se fueron. Miguel Herrero de Miñón en el 86 ya era diputado nacional, como saben, pues fue uno de los elaboradores de la Constitución Española, ya se había peleado con Manuel Fraga, y me dice, bueno, voy. Y allí me presenté en un restaurante cerca de Argüelles, relativamente cerca de la casa donde vivía Enrique Tierno Galván. Y le dije, nos pusimos a hablar de la política del 80, estamos hablando del 86. Y Enrique Tierno, esto lo contó Miguel Herrero hace un mes, o 2. Y Enrique me dice, estamos en los postres y las habrá extrañado usted porque le he dicho que quiero cenar con usted. Estaba su esposa, la esposa de don Enrique. Y le dijo, dice, sí, bueno, tampoco es necesario porque hemos pasado una velada. Es que quería informarle a usted que me voy a morir. Y Miguel Herrero, según me contó él, me dice, yo me quedé perplejo. Sí, me han dicho que me voy a morir en muy pocos meses. Y se murió. Miguel Herrero se quedó pálido, según me ha contado él, perplejo, diciendo, la enorme frialdad, no te puedes imaginar, Antonio, la enorme frialdad de Enrique Tierno Galván. Claro, yo no sabía qué decirme. Entonces yo dije, ¿pero cómo se va usted a morir? Y dice, sí, me han dicho los médicos que me voy a morir. Y se murió. Bueno, en realidad, viendo esta sala llena, no se murió. Muchas gracias. Queda que nos hable por quien estamos aquí hoy, es Nico, que es el escritor y el autor de este libro que yo también espero poder leer, y por lo tanto, pues Nico, Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero decir, a colación de lo que decía Magis, lo quiero decir en la plaza de Callao, lo primero, es que Tierno no quitaría Madrid Central, bajo ningún concepto. Es un increíble ataque a la contaminación, una situación inédita en Europa,
un capricho y una concesión a la extrema derecha de la que hablaba Antonio, a los que están reverdeciendo, y eso es lo primero que quiero decir. Luego, contarles un poco que, bueno, que en casi toda mi bibliografía, llevo más de 20 libros publicados, está relacionada con Madrid, y Tierno, por supuesto, era alguien que tenía que hacer un libro, ¿no es cierto?, que se me resistió bastante. Este libro lo comencé a planear en el año 2014. Lo empecé a escribir en el 2015, que fue cuando Antonio Miguel fue candidato al Ayuntamiento de Madrid. Inevitablemente, cuando teníamos que hablar a los votantes, bueno, no voy a hablar mucho de esa campaña, ¿no? pero cuando teníamos que hablar a los votantes teníamos que retrotraernos a Tierno, teníamos que decir, bueno, es que tenemos lo mejor, digamos, la mejor carta de presentación para los socialistas es Tierno, o sea, es Tierno. De hecho, hablando con Juan Barranco, hablando con muchísimos concejales de los que has nombrado, me contaron, porque bueno, yo soy del 81, o sea que yo, digamos, por una cuestión generacional no conocía Tierno, pero me contaron todos, por ejemplo, los instrumentos que se generaron en los distritos en Madrid, ¿no es cierto? Digamos, casi todos los centros culturales que conocemos hoy son obra de Tierno, bueno, y qué decir de la recuperación del río, es obra también de Tierno. Pero bueno, este libro se me resistió bastante en el 2015, luego cuestiones editoriales, cuestiones de compromisos, ¿no es cierto?, lo tuve que retrasar, y en el 2017, ya sí que fue justo cuando murió Manuel Ortuño, este libro ya empezó a ver la luz, ¿no es cierto?, a ver la luz. Y en el 2018 fue el centenario del nacimiento de Tierno Galván. Inexplicablemente el Ayuntamiento de Madrid e incluso el Partido Socialista le hicieron bastante pocos homenajes para lo que se merece la figura de Tierno Galván. Y así nos va. En la agrupación socialista de Tetuán se hizo un muy buen homenaje, en el cual me hago eco de las intervenciones de Juan Barranco, de Emilio García Orcajo y de Mar Espinar. Juan Barranco me regaló para este libro el bando inacabado de Tierno. Este bando, según me contó Juan, que hubiera querido venir pero que está cuidando a sus nietos, y bueno, es lo que tiene también los saltos generacionales. Este bando lo intentó publicar con el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, le pidió a Fernando Lázaro Carreter, un prólogo, unas palabras introductorias que también están publicadas en este libro. Y bueno, no se publicaba, lo tenía manuscrito Juan, incluso se lo pidió a Manuela Carmena, y Manuela Carmena desistió, dijo que tenía poco interés, bueno, y de rebote me llegó a mí, y casualmente es una de las cosas inéditas que tiene este libro, que es el bando inacabado de Tierno Galván. También tiene otras cosas muy bonitas, que es la entrevista última que hace en Radio Nacional, que me la dio Javier Domingo, que está por ahí, y que con el móvil, hoy que tenemos nuevas tecnologías, también nos tenemos que adaptar los editores, ¿no? Con el móvil lo podéis escuchar a Tierno, con este QDQ. Bueno, quiero mencionar a todas las personas que han participado en este libro. Seguramente me olvidaré de alguien, pero bueno, lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque este libro, también otras cosas que yo digo siempre, no voy a volver a hacer más un libro con tanta gente. Y luego no cumplo mi palabra, pero es excelente que no cumples la palabra, porque luego salen unas cosas tan estupendas como este libro, ¿no es cierto?, que ha visto la luz en 2019, 5 años después de cuando comencé a elaborarlo, ¿no? Y bueno, básicamente participan Antonio Miguel Carmona, participa Emilio García Orcajo, participa Mar Espinar, Juan Barranco, participa José Manuel Franco, que hoy es el gran ausente, pero que bueno, tenía un trancazo, hablé al mediodía con él y tenía un trancazo importante. Justificado está. Y también agradecerle a José Manuel el apoyo del Partido Socialista de Madrid para, para revitalizar la figura
de Tierno Galván, y desde luego creo que con los resultados de la mano que ha tenido la izquierda en general y el Partido Socialista en particular, no nos queda otra. Es decir, o miramos hacia Tierno, hacia Tierno, que lo ha hecho, que tenemos la cierta convicción de que lo hizo bien, ¿no es cierto?, de que lo hizo bien y que fue el único alcalde socialista que consiguió una mayoría absoluta en la ciudad de Madrid, o bueno, o terminaremos desapareciendo en la ciudad de Madrid. Quiero agradecer a José Luis Pedreira Massa, a quien edité un libro en el año 18 y que hace una introducción psicológica, psiquiátrica en la personalidad de Tierno, que me parece muy original y bueno, y creo que nada más una persona de su formación la podía hacer. Agradecer a Enrique Moral Sandoval, que fue concejal de Cultura del viejo profesor, que bueno, se entusiasmó muchísimo, es una de las personas que más me ha animado para que haga este libro, que daba por teléfono, ¿y cómo van los de Tierno? ¿Cómo van los de Tierno? ¿No? De hecho me cedió unas fotos que las podéis ver en el final del libro, que bueno, que la verdad que son muy bonitas, no se han publicado nunca. Quiero agradecer también a Kamal Fasal Ilawi, representante de la comunidad Ahmadía islámica, que me contó una anécdota que le dije, por favor, escríbemela, justamente una anécdota donde habla de la espiritualidad de Tierno. Tierno era reconocido agnóstico, y bueno, y la anécdota no la voy a contar, pero para que la leáis. Quiero agradecer a Javier Domingo, que también está ahí, que lo puedo mencionar, que me cedió la última entrevista, a Alicia Aceves, que desde donde vive ella, de la isla de Tenerife, también me contó su experiencia en el gabinete de radio, a Eduardo Huertas. Eduardo Huertas fue otro de los que se entusiasmó muchísimo con este libro. De hecho, me cedió un artículo inédito de Tierno Galván, un artículo que casualmente el artículo inédito que se publica aquí es La cultura como diálogo. Es decir, Enrique Tierno Galván fue una de las personas que realmente pensó que la cultura eran nuestros pozos de petróleo, lo que no sé si te suena. Lo que dijimos en el año 2015, bueno, nosotros no tenemos otra cosa que ofrecer en Madrid que la cultura. Tenemos la mejor pinacoteca del mundo, tenemos unos museos, unas colecciones, vamos, de que ahora, yo en un libro que publiqué sobre letras, sobre el barrio de Letras, el barrio en el que vivo, digo, si los ingleses tuvieran esto, que montarían aquí, porque la verdad que los ingleses con una tumba pequeñita hacen un espectáculo que nosotros no sabemos hacer. Bueno, agradecer a Joaquín Leguín. Joaquín ha sido siempre muy generoso conmigo. A Juan Antonio Barrios, fue diputado, y me contó muchísimas cosas del Partido Socialista Popular, ¿no es cierto?, que fueron muy interesantes. Le quiero agradecer a Virgilio Zapatero también, que se entusiasmó muchísimo con esta obra. A María Ángeles Solís, que hace un poema muy bueno. A Marisa Ibarra, que está ahí. Marisa Ibarra es concejala del Ayuntamiento de Madrid. Marisa Ibarra participó, Marisa Ibarra participó en muchísimos libros míos, y tiene una obsesión, y yo la verdad que comparto con esa obsesión, que es el centro, que es su distrito centro, su distrito por el que se peleó, se peleó con todo el mundo. Si vosotros vais a las asociaciones, la conocen a Marisa en todas, y bueno, no podía faltar un relato de Marisa sobre el centro de Madrid, sobre esa ciudad dentro de la ciudad, como la describió ella, ¿no? Gracias, Marisa. A Eustaquio Jiménez, que también está ahí, que bueno, también él va a una parte ya más noble, ¿no? Una parte más noble, el barrio de Salamanca, que también donde ha desarrollado toda su trayectoria política, y bueno, y nos cuenta cosas, ¿no es cierto?, realmente interesantísimas. Bueno, Gonzalo González Carrascal también hace un artículo que me gustó muchísimo, y que creo que hay que destacar, que lo dejé para el último, porque yo creo que es lo que hubiera dicho Tierno, ¿no es cierto? Tierno apostó muchísimo por las personas jóvenes, sí, y respetando también a las personas mayores, a las madres. A pesar de su personalidad, que podía parecer parca, tuvo como dice José Luis Pedreira, una personalidad realmente camaleónica. Es decir, yo no sé, este viejo profesor, que me hubiera encantado conocerlo, cómo se entendía con
se entendía perfectamente con alumnos en su cátedra muy seria, se entendía perfectamente con jóvenes en un concierto, se entendía perfectamente con hombres, con mujeres. Yo creo que es un ejemplo de realmente del buen hacer político que tanto nos falta. Me decía María Ángeles una cosa que muy interesante sobre eso, ¿no es cierto? Que el Tierno Galván dijo que había que tener bolsillos de cristal. Y lo único que hizo Tierno Galván, que creo yo, después de haber escrito este libro, que lo único que hizo fue ser el mismo, que ¿cuánto nos cuesta, no? Su único secreto lo digo para algunos que ahora hacen política, yo seguiría haciendo editorial, era recibir a la gente por la mañana tempranito. Vienen 10, bueno, el día siguiente vienen 20, luego se me junta un poco el personal aquí, pero todo tiene todo se multiplica lo bueno y se multiplica lo malo, por supuesto. Lo dice Tierno Galván en la entrevista que podéis escuchar. Ese fue su digamos, es la magia que tiene. Claro, hoy van en coches oficiales, no reciben a nadie. Yo desde luego para hablar con Carmena sí pude hablar, pero yo creo que con este nuevo no voy a poder hablar nunca. Pero bueno, tampoco me apetece mucho. Y agradecer también a dos personas que también les pedí, y ahí fue quise hacer una diferente vara de medir, ¿no es cierto? Le pedí a una persona joven y una persona ya con más canas que me contasen cómo vivieron lo que representó el entierro de Tierno Galván, que fue el cortejo fúnebre más importante que se ha visto. Y yo creo que después del 11M, que bueno, no es un cortejo fúnebre en toda regla, pero creo que no ha habido otro cortejo fúnebre en Madrid más importante que el de Tierno Galván. Y se lo pedí a Juan de la Peña Terán, de Socialistas de Cantabria, que bueno, que montaron, aparte me encanta porque montaron un autobús para venir de Cantabria al entierro, y a Rigo Arce, un amigo arquitecto ecuatoriano, que también me contó cómo era ese Madrid, que no se podía realmente caminar, no se podía salir, la gente en silencio. El conde de Mayalde, el alcalde franquista, juntos con jóvenes socialistas, es una cosa que no se vio nunca en Madrid. Y bueno, para que vayamos al coloquio, volvamos al Madrid Eterno. Es espectacular. Gracias. Muchas gracias a todos los intervinientes. Ahora que vamos a pasar. Sí, también una cosita. Bueno, quiero agradecer al Espacio Cultural del Corte Inglés, donde está Antonino, a la Fundación Socialdemócrata, gracias a vosotros. Al Partido Socialista, quiero agradecer a toda la prensa que se ha hecho eco también de esto, a Rendo, que está grabando por ahí, a José Miguel Rendo, y mi próximo libro, también un personaje no madrileño, pero que desarrolló su actividad en Madrid, Pedro Cerolo. Vamos a abrir un pequeño coloquio, ¿vale? Muy pequeño, os pido lo de siempre, para no tener que en mi condición de moderador sino cortar las intervenciones, porque habrá mucha gente que pide la palabra. Yo he dejado una anécdota para el final, porque claro, yo en el año 1979 estaba en Asturias, tenía 18 años, estudiaba en la universidad, jugaba al fútbol, había venido a Madrid por primera vez, si se puede decir, a conocer Madrid 2 días con un equipo juvenil del Real Oviedo, y volví en el año 79. En septiembre del 79 volví a jugar contra un equipo que era el Castilla Club de Fútbol, la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y en un año, yo tenía aquí un amigo en Madrid, le pregunté, ¿qué ha cambiado aquí en Madrid? Y me dice, en Madrid ahora hay ventanas y entra el aire. Esa fue la expresión que él me dijo. Yo, como tú comprenderás, vienes de provincias, pasas aquí 2 días, no te das cuenta de nada, pero me acuerdo de ese tema que me dijo este amigo, y por lo tanto, bueno, vamos a pasar al coloquio, y creo que hay una palabra aquí, y otra aquí. Y yo quiero que como me han mencionado por lo de la entrevista que hicimos en Radio Nacional,
Yo tengo que decir que sí conocí, traté bastante la época municipal de Tierno Galván. Radio Nacional decidió que yo me tenía que ir todos los días en lugar de Prado del Rey, cosa que agradecía muchísimo tener que ir. Me iba al Ayuntamiento de Madrid, y allí, en ese estudio, capitaneaba Alicia Cebes. Desde ahí entraba todos los días y contaba la información municipal. Eso me hizo que yo estuviera al lado de Tierno Galván durante todos los años que duró aquí el espacio. Tierno Galván y otros mucha gente que se han mencionado aquí. Después, por una serie de circunstancias de la vida, después de muerto Tierno, yo tuve unos cargos, tuve un cargo en el Ayuntamiento de Madrid como director de Servicios de Cultura. Se quitó la concejalía, había una tenencia de alcaldía que era Cultura, Educación, Juventud y Deportes, y entonces el Barranco decidió que se hiciera una dirección de servicios que era de Terqueiro, cosa de la que me siento muy orgulloso, fue para mí maravilloso. Tierno. ¿Por qué hice una entrevista que conmigo yo? Pues te voy a contar cientos y miles de anécdotas, porque yo fue un día a día con Tierno. Te tengo toda la admiración del mundo. Conozco luces y sombras, muchísimas más luces que sombras. Y solamente quiero decir una cosa que resume Tierno. Hizo que nos ilusionáramos todos en Madrid y que empezamos a tener ilusión por vivir en esta ciudad. Eso es una cosa. Y el cómo se gestó la entrevista. Tierno vivió un mes y medio más de esa entrevista que hicimos en Radio Nacional. Yo dirigía el informativo regional de Madrid en Radio Nacional. Y entonces decidimos que queríamos hacer una gran entrevista con Tierno que nos contara su vida. Nos inventamos una historia que fue él hacer un concurso en el que la gente dijera quién era el personaje del año. Había muchas posibilidades de que ganara Tierno Galván, pero nosotros teníamos previsto, si no, trucarlo. Afortunadamente no fue necesario. Por goleada ganó Tierno Galván, que todo el mundo dijo que era el personaje del año. Bien. Y con ese motivo fuimos a verle a su despacho. Hicimos una entrevista que él se dio cuenta perfectamente y le estábamos haciendo la necrológica, porque Tierno era una tremendamente permeable, se da cuenta de todo. Entonces se dio cuenta que estábamos haciendo la necrológica. Si ustedes escuchan la entrevista, se puede escuchar con ese conocimiento tan moderno que te has contado, bien, y si la leen, que está también transcrita, porque hubo un gran esfuerzo por parte de Nico para esa transcripción, también un poco mío también. Bueno, hombre, también sí, pero sí, le escuchamos en un aparato de cassette viejo de la casa de Javier. Yo no le he dicho que va a ser muy bueno. Vamos a ver. Fuimos ahí a hacer la entrevista y él nos fue contando su vida, desgranando su vida, como pueden ustedes escuchar, con toda sinceridad del mundo. Debo decir que algunas veces estaba tan mal el hombre que hacía así, se metía la mano así en ese chaleco que llevaba, alguna vez de los dolores que había de tener. Ahora sí, se hizo la entrevista, se emitió, es más, nos presentamos al primer premio que se dio para la radio en el que se hizo de los premios Villa de Madrid, quedamos los segundos, nos ganó la cadena SER con mi buen amigo Carmelo Encinas, que fue el que ganó el premio, nosotros fuimos segundos. Pero presentamos el programa especial que se había hecho por aquella entrevista. Y esa fue cómo se gestó el hacer esa entrevista. Es en el fondo una necrológica, una autonecrológica hecha por el señor Tierno Galván. No le voy a decir. Anécdotas de él positivas, podría contar 50.000 y si hay algún coloquio posteriormente, yo es que me tengo que marchar, por eso me dio el primer a la vez. Entonces, pues decir que fue un personaje maravilloso. Sobre todo hizo que todos los madrileños nos ilusionamos con nuestra ciudad. Eso creo que fue el gran mérito. No quiero decir otra cosa más de él, que podría decir infinidad, y todas 99,999% positivas. Y una sola cosa, una anécdota, me vas a perdonar, es decir, que es lo siguiente. Sí, ciertamente Arroyo Miñón fue concejal del Ayuntamiento de Madrid. Fue un magnífico político, fue un padre de la Constitución y fue el concejal que menos veces asistió al Ayuntamiento y vivía enfrente a cruzar la plaza. Simplemente como anécdota, Muchas gracias, Javier. La mía, os aseguro que va a ser mucho más corta, pero vivida. Supongo que por medio del presidente de la Junta de Distrito de Vallecas, Saturnino Zapata, concejal también del Ayuntamiento de Madrid, conseguimos que Tierno, un domingo por la mañana, fuera a ver un partido del Rayo. Aquel domingo jugaba el Rayo contra el Racing de Santander, entonces todavía se llama Racing. Y termina el primer tiempo, el Racing de Santander había marcado un gol, íbamos perdiendo. Y allí, tomando un aperitivo en el descanso, me dice don Enrique, no se preocupe que este partido le ganamos. ¿Qué? Enrique, no me diga que entiende usted también de fútbol.
Y dice, pues sí, y luego le diré por qué. Efectivamente, acaba el partido, el Rayo gana 3-2 al Racing de Santander. Ya cuando salimos, me dice, ¿sabe usted por qué entiendo de fútbol? En mi vida he jugado al fútbol. Yo siempre he sido un niño muy enclenque. Cuando estuve haciendo el servicio militar, pues yo nunca jugaba, pero me fijaba. Dice, ¿sabe usted una cosa? No hay que ejercer de algo para saber, simplemente con fijarse también se aprende. ¿Alguna palabra más? Aquí una. Vamos. Sí, Antonio, yo de ese meeting del que has hablado tengo un recuerdo bueno de Enrique Tierno Galván. Aparte de sus palabras, tengo una insignia del PSP, todavía en casa guardada, que me regaló gracias a Antonino Bilbatúa Suárez, hijo magis de Antonino Bilbatúa Zubeldía, diputado por el Partido Socialista Obrero Español y asesinado por los franquistas en 1936. Y quiero preguntarte una cosa, Antonio, ¿qué es lo que nos une a Tierno y con Tierno después de 42 años? Hablando de él, unas veces tú arriba, otras veces en el auditorio y viceversa. Más veces tú arriba. Sí, hasta ahora sí te gano, es verdad. Pero es una cuestión importante. ¿Tiene futuro el legado de Tierno real? Y es una pregunta que hago no solamente a ti, sino a todos los que le hemos conocido de cerca, de una manera o de otra, el actual Partido Socialista Obrero Español de Madrid. Casi da voto de base eso. Y ahí te dejo ya. No lo puedo contestar. Creo que tenemos que empujar a ese legado. Este libro es una cosa, es algo de eso. Y voy a dar, ya que me haces la pregunta, yo no lo quería hacer, pero voy a dar algún recadito. El Instituto de Estudios Madrileños no ha querido hacer nada sobre Tierno Galván, que es quien se tiene que ocupar sobre la investigación de ello. Pregúntenle a sus autoridades. Y otro recadito, el Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, y lo dije, no quiso publicar el barrio inacabado que se lo regalaba a Tierno Galván. Nosotros, yo soy socialista, en este momento no estoy en el partido, pero creo que tenemos la obligación de ese legado, porque si no, algunos van a querer acallarlo. Algunos van a querer acallar su legado, es inmenso. Voy a darle la palabra a esta señora que está delante. A la alcaldesa, a la señora alcaldesa. Y luego ya vamos a cerrar. Venga. Bueno, yo primero a Magdalena quería dar las gracias por haber utilizado la palabra destripar, porque lo del spoiler es que me saca los pies de aquí. Tierno Galván habría dicho spoiler probablemente, pero hubiera dicho destripar, y también hubiera hablado de mesura, porque yo recuerdo un pregón que tuvimos que hacer y fuimos a los pregones de Tierno y utilizamos la palabra mesura. Un hombre que si te le pones a comparar, dice que Carlos III es el mejor alcalde de Madrid, bueno, pues a lo mejor hay que poner en paralelo o más arriba a Tierno Galván también, ¿no? Carlos III nunca fue alcalde de Madrid. No, nunca fue alcalde de Madrid. El secretario general del partido hace un artículo sobre eso. Fue un gran ilustrado Carlos III y pienso que después vamos a entrar con la monarquía. Yo os quería decir un poco yo soy del 57. Con lo cual, pues en el 79 tenía 22 años, totalmente alejada de la política, absolutamente nada que ver con la política, y empecé a colaborar con una gente de la ORT entonces. Entonces se hablaba, cuando yo iba a hablar de Tierno Galván entonces, creo que era la calle Hermanos de Pablo, y fuimos a ayudar a limpiar un local, porque se era el Partido Socialista de Tierno Galván, al cual le vimos un día aparecer y desaparecer y nunca más le volvimos a ver. Yo nunca más le volví a ver tan cerca, ¿no? Entonces, aquel local del PSP de Hermanos de Pablo, donde fuimos a ayudar gente que éramos unos militantes, otros menos, alguna gente de ORT. Os digo el primer inicio con Tierno Galván. Otro contacto como madrileña, que soy del distrito Foncarral del Pardo, donde vivía a los 11 años que vengo a Madrid, pues luego por circunstancias acabo en Embajadores. Y ahí recuerdo un concurso, un maratón de fotografía por la noche, la primera vez que se hacía, y acabamos en la Sala Astoria, que estaba por Antonio Leiva, creo que era,
nos entregaban los premios del maratón de fotografía, aquello, la noche madrileña, la movida madrileña, aquello, bueno, pues era una auténtica revolución, ¿no? O aquella que enseñaba el pecho, estaba delante del alcalde y también estaba el público con los pelos rojos y era un alcalde quien permitía aquello. Hacia el año 80, no, sí, pues hacia el 79, hago un curso en Bellaterra, en Barcelona, en la Autónoma, y allí estaba, bueno, eran las 12 escuelas Rosa Sensar, que era de pedagogía, y las mujeres iban muy avanzadas, mucho más que las madrileñas, ¿no? Eran aquellos pelos rizados que llevábamos como de meninas, ¿no? Entonces, el insulto que nos lanzaban o la competencia era que en Barcelona llevamos toda la vida en la movida. Era la envidia de la movida madrileña, ¿no? O sea, un poco digo una persona alejada en principio. Y el último recuerdo, como cerrar, os diré que el entierro de Tierno Galván yo lo veo en la esquina del Palacio de Correos, en la subida hacia la Puerta de Alcalá, y voy a él con toda la gente, con la mayor parte de la gente, mucha gente, de la Secretaría de Estado de la Unión Europea, que estaba entonces Manuel Marín, y yo era funcionaria de Exteriores. Entonces, gente que nada tenía que ver con la política, gente que eran ciudadanos de Madrid, que eran vecinos de Madrid, y había muerto su alcalde. Sí, señor. Entonces, sí, el que tu alcalde te represente, estés donde estés, creo que fue pues la gran figura de Enrique Tierno Galván, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un alcalde, ¿a dónde vamos? Yo pienso que vamos a Enrique Tierno Galván, ¿no? Representó a todo el mundo lo que es un alcalde. Un alcalde tiene que ser alcalde de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues yo siempre me sentí representada por Enrique Tierno Galván, ¿no? Y cuando pienso en alguien, pienso en él. Con lo cual no voy a decir otros nombres porque había de decir a esto, ¿no? Porque vienen otros nombres más feos de alcaldes, ¿no? Y bueno, pues eso, me siento Muchas gracias. Muchas gracias. Y alcaldes como tú, pero Si os parece, para acabar, voy a darle a cada uno de los intervinientes en el mismo orden un minuto. Antonio Miguel Carmona tendré que darle 2 porque le he cortado una respuesta. ¿Vale? Ser menos, no lo haré con una voz tan maravillosa y entonada como mi tocaya, yo también me llamo Ángeles, pero quiero leer dos frases de un bando de Tierno que refleja su concepción de la mujer. Creo que en aquella época que todavía había pues, una estructura machista, una mentalidad machista, tanto de los hombres como de las mujeres, porque la sociedad era puramente machista. Y aquí se ve el liderazgo y la visión de un gran líder político e intelectual, porque dice que vale la mujer tanto como el hombre vale, en cuanto atañe a las facultades de la inteligencia, y es también capacísima en los ejercicios que requieren esfuerzo y destreza física, a lo que hay que añadir, y aquí está el coqueto, vivaz, imaginativa y natural aversión a la melancolía que la hace alegre y siempre dispuesto a cuanto requiere festivo humor. Es un bando de unos carnavales en los que ya advierte de los riesgos que corre la ciudadanía femenina en los momentos del jolgorio. Mucho tiene que temer, y si el caso llega a padecer, el varón que, ayudado por la maliciosa ignorancia, crea que con ocasión del disfraz, a ellas, de torcer la voluntad, contrariando su firmeza y su casto trato. Es un no es no en el modelo Tierno. Pues, respetando el minuto que nos complaces responder a la pregunta que hace... Tienes 2, ¿eh? Gracias. El también asistente al mitin de Vistalegre en 1979, yo, aunque os suene demasiado tópico lo que voy a decir, la distancia que hay entre la gente y los que ocupamos cargos públicos, o hemos ocupado cargos públicos, cada día es mayor. Yo tengo la suerte de tener un hermano gemelo que sale en televisión y entonces la gente te reconoce por la calle y te cuenta cosas. Enrique Tierno Galván estaba con la gente, ya sé que suena tópico, pero es la verdad. Otros no han estado con la gente, no me refiero a que la derecha no está con la gente y dijera así, otros de cualquier partido político. Si nosotros valoramos a Enrique Tierno Galván en términos orgánicos, a mí me hubiese gustado mucho estar
en la conversación que tuvo después de su expulsión con Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE en el exilio, y cuando él casi le pide volver al PSOE. Allí se reunieron. Rodolfo Llopis, no sé qué le diría, pero él se fue muy desangelado, Enrique Tierno Galván. Y por eso fundó el Partido Socialista en el interior, que es el antecedente al Partido Socialista Popular. Y Rodolfo Llopis no era madrileño, era de Callosa de Esparguiá. Y cuando nosotros estamos con la gente, cuando entendemos a la gente, mejor dicho, cuando somos la gente, entonces nosotros solemos ganar las elecciones. Cuando nosotros dejamos de ser la gente, el voto socialista tiene una singularidad, no es ni mejor ni peor que el voto de la derecha. El voto socialista, cuando tú votas, votas a los tuyos. Ya sé que esto es muy difícil de entender. Una señora me espetó, me paró por la calle el otro día y me dijo: lo estáis haciendo fatal, el pacto con los catalanes, que si tal, me echó una bronca bestial. Y yo algún decir, mi opinión en el Comité Federal fue otra, pero no dije nada, y me echó una bronca y me dice: yo siempre he sido votante socialista, y dice: ¿y va a dejar de votarnos? Y dice: no, seguiré votando hasta que lo hagáis bien. Es un voto de los nuestros, es un voto, y ese era Enrique Tierno Galván. Nuestros primeros concejales, y apelo a las canas y a la sabiduría de los aquí presentes, especialmente de Eusebio Lucía, nuestros tres primeros concejales fueron Pablo Iglesias, que por cierto iba menos, tampoco iba al Ayuntamiento de Madrid, Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero, que era el que más iba al Ayuntamiento de Madrid, que le llamaban la pareja de la Guardia Civil, y el tercero, que se fue luego, le dejó pronto, Rafael García Ormaechea. Rafael García Ormaechea, que enseguida se ocupó en el bufete de Eduardo Dato, abandonando el Ayuntamiento de Madrid. Y cuando llegan ellos, Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero, al Ayuntamiento de Madrid, lo primero que hacen es intentar limpiar el Ayuntamiento de Madrid, es decir, que los funcionarios no hereden la corrupción, las prebendas, etc. Y Francisco Largo Caballero, no Pablo Iglesias, se iba a las obras a tomar nota de los pedidos y si los pedidos se compaginaban con las obras, es decir, tremendo. Y les acababa conociendo la gente. A Paulino Iglesias le conocía a la gente, y a Francisco Largo Caballero. Y por lo tanto, en respuesta a lo que tú dices... decir que los republicanos cobraban un riesgo de 3.000 pesetas por ingresar en el ayuntamiento junto con todos los grupos. Bueno, por supuesto. Pero eso hubo una moción de Francisco Largo Caballero para evitar eso en el Ayuntamiento de Madrid, que por cierto, no voy a contarlo porque es muy larga, empeoró la situación. Porque intentando ser el remedio fue peor, pero ciertamente era lo que el alcalde de Madrid entonces llamaba la pareja de la Guardia Civil, a Pablo Iglesias y a Francisco Largo Caballero, hijo de mujer maltratada, madrileño también, nacido en la Plaza Vieja de Madrid, actual Plaza de Chamberí, encima de lo que es ahora la Junta de Distrito de Chamberí. Allí nació Francisco Largo Caballero, y allí, en respuesta a tu pregunta, nosotros, digo los socialistas, ganamos las elecciones y estamos unidos cuando estamos o cuando somos la gente. Entonces, Enrique Tierno Galván, más distante que él no podía haber nadie, catedrático con 30 años, distinto muchas veces a lo que es una familia obrera, pero estaba con la gente, era la gente. Y cuando he dicho antes que sigue siendo la gente y sigue estando vivo, es que la gente le sigue mitificando como uno más de entre los madrileños. Por eso, en respuesta a tu pregunta de qué nos falta ser un poco más la gente, ser un poco más Enrique Tierno Galván, ser un poco más Javier Angelina, ser un poco más aquellos que estuvisteis en aquella época, que fue la primera vez en 40 años que la gente ocupó el Palacio Consistorial de Madrid, y en este caso el Ayuntamiento de Madrid. Tu minuto, Nico. Muy breve, yo no solamente voy a decir ahora a esta altura de la presentación, que compréis el libro, nada más, que el ámbito editorial. Estamos un poquito mejor que hace algunos años, pero todavía nos queda mucho con la piratería, pero creo que también, yo siempre digo que la piratería es una oportunidad, porque yo creo que al autor no lo mata la piratería, lo mata el anonimato. Siempre lo digo, la piratería hasta nos puede hacer dar a conocer y todo, o sea que por eso. Y deciros nada más en materia personal, que estoy con calmantes, que estoy con puntos, y agradecer públicamente a la Fundación Jiménez Díaz, que me ha operado, y que tenemos una sanidad pública madrileña que tenemos que defender porque otros la quieren desmantelar. Nada más.
Vamos a terminar. Yo quiero agradeceros la presencia a todas y a todos, deciros a los que no sois habituales que la Fundación Socialdemócrata, salvo en agosto, que se tomará vacaciones, organiza todos los meses una jornada, una charla en la que viene alguien importante, nos ilustra, y luego tenemos un coloquio sobre temas de actualidad o temas en general, ¿vale? Y antes me quedé como para terminar con una frase que dijo Nico en el tema de los homenajes, ¿vale? A mí no me gustan mucho los homenajes cuando se convierten en un folclore, ¿vale? A mí me gusta el homenaje que significa continuar con la obra, respetar el espíritu de quien homenajeamos y trabajar como hubiese trabajado en este caso el alcalde Tierno Garbán, desde la honestidad y desde lo que han dicho aquí, con más autoridad y conocimiento que yo con la gente, ¿no? Y luego, aunque ya lo ha dicho el autor, hay que comprar los libros, ¿vale? El papel de los libros huele, tiene olor, ¿vale? Y probablemente este libro tenga un cierto olor a libertad, a progreso, a futuro. Y yo creo que por eso hay que comprar los libros, no solo para que los autores y los creadores puedan vivir, ¿vale? Sino también porque nosotros, cada vez que leemos un libro, vivimos un poco más, ¿vale? Muchísimas gracias.